¿Qué tal? Buenas tardes. Damos inicio a esta transmisión en directo. El objetivo de esta grabación o de este directo es básicamente mostrar la manera en la que podemos resolver la guía de la prueba de aptitud académica. Esta es la prueba práctica. Especialmente nos vamos a centrar en la sección de matemáticas. Y bueno, para no tardar más, comenzamos con la primera pregunta de matemáticas, de un total de 55. Y bueno, esta pregunta tiene que ver con el tema de recta numérica. Esta pregunta nos dice, en la figura anterior, ¿cuál es el número que está representado por el punto A? Ok, nosotros podemos observar claramente al punto A que se encuentra entre el punto 1 y el punto 2. Más o menos se encuentra a la mitad, entonces podemos decir que se encuentra en el punto 1.5. Esto traducido a modo de fracciones, como vienen aquí, es igual a un entero, un medio, que también se puede representar como 3 medios. Ahora, ¿de dónde saco estos 3 medios? Muy sencillo, este entero lo voy a multiplicar por el denominador, 1 por 2, y a lo que resulte de esto le voy a sumar este 1 del numerador, y el denominador sigue siendo 2, de lo cual obtengo 2 más 1 entre 2, y esto lo podemos representar como 3 medios. Continuamos ahora con la segunda pregunta. En la segunda pregunta vamos a tener lo siguiente. Un boleto de la lotería costó 10 pesos y fue premiado con 27,000. Al pagar el boleto, Juan aportó 2, Andrés 3 y Pedro 5. El premio se dividió proporcionalmente a lo aportado. ¿Cuánto recibió Pedro? Bueno, en este caso, Pedro proporcionó el 50% del costo del boleto, por lo tanto, tiene derecho al 50% del premio. En este caso, lo único que tendríamos que hacer sería dividir 27,000 entre 2. Mitad de 2, 1, mitad de 7, 3, y me sobran 1, mitad de 10, 5, y completamos simplemente agregando los ceros que nos hacen falta. Entonces tenemos 13,500. La respuesta, por tanto, es el inciso B, 13,500. Ahora bien, es posible que nos topemos con problemas de este tipo donde no nos piden la proporción del 50%, sino que nos pidan proporciones distintas, como es en el caso de lo que aportó Juan o lo que aportó Andrés. En ese caso, mi recomendación es obtener el 10% y a partir del 10% multiplicar por la proporción que dio cada uno. Otra forma es por medio de la regla de 3. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. En la pregunta 3 nos dice, si Rosa distribuye la promoción de un producto B a cada segunda persona en la fila para entrar en un concierto, Pablo distribuye la promoción de un producto C en la misma fila a cada tercera persona, ¿qué número ocupará en la fila la segunda persona que reciba la promoción de ambos productos? Ok, aquí es algo muy sencillo. Me dice que la primera persona, Rosa, distribuye el producto B a cada segunda persona. Quiere decir a los múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así pudiera continuar, ¿va? Y por otro lado tengo a Pablo que distribuye el producto a la tercera persona de la fila y él distribuye el producto C. Ahora vamos con los múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12. Y para este punto ya tenemos dos coincidencias. La persona 6 es la primera persona que recibió ambos productos y la siguiente persona es la persona en la posición 12. Por lo cual la respuesta correcta sería el inciso D. Continuemos ahora con la cuarta pregunta. En la cuarta pregunta nos dice si P es un número primo y P es mayor a 2, ¿cuántos factores positivos tiene 4P? Ok, una manera
abstracta de entender esto es que podemos calcular la cantidad de números de divisores que tiene este número compuesto, ¿va? Voy a multiplicar el número primo por el número compuesto 4, bueno, por el número 4, y voy a generar un número compuesto. Entonces, a partir de esto voy a buscar los factores comunes o estos factores que son números que multiplicados entre sí me pueden dar como resultado 4p. En este caso, mi sugerencia es tomar cualquier número primo y multiplicarlo por 4. En este caso, yo voy a tomar el número 3 y lo voy a multiplicar por 4. 3 por 4 es igual a 12. Y bueno, ahora vamos a hacer una factorización de 12. Vamos a ver cuáles son todos los posibles factores que me dan como resultado 12. El primero, uno muy clásico, 12 por 1. El segundo, 6 por 2. El tercero, 4 por 3. Y a partir de esto comenzaríamos a utilizar los mismos múltiplos o los mismos factores. Y en este caso, como no se especifica que sean factores primos, porque de hecho no los vamos a tener factores primos, no se especifica que sean factores primos, implica que es cualquier factor. Entonces me pregunta cuántos factores tiene. Y bueno, es muy fácil observar que tiene 6 factores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos 6 factores. Contrario a que me pidieran los factores primos del número 4p. Si me pidiesen los factores primos del número 4p, los factores primos serían la siguiente combinación. 2, que es el primer divisor de 12, me daré como resultado 6. Otra vez 2, con lo que obtendría 3. Y finalmente 3, con lo que obtendría 1. De esta manera, estos son los 3 factores primos del 12. O los 3 factores primos de 4p. Si nosotros continuamos ahora con la pregunta 5, la pregunta 5 nos hace un planteamiento bien interesante. Me dice, se nos muestra una estructura, en primera instancia, de una multiplicación de variables. La multiplicación es un número repetido en 2 ocasiones, es decir, está en la posición de decenas y en la posición de unidades, multiplicado por el mismo número, ahora solamente en la posición de unidades, y que debe de dar como resultado un número distinto, que es una variable, la variable q, el número p que ya se encuentra en la multiplicación o en el producto, y debe de tener como cifra de unidades el número 1. Y el planteamiento de la pregunta dice lo siguiente: en la multiplicación anterior, p y q representan dígitos diferentes a 0. ¿Cuál es el valor de q? Ok, primero, para encontrar el valor de q deberé encontrar cuál es el número p. Con el planteamiento que doble p multiplicado por p es igual a qp y 1, puedo hacer lo siguiente. Primero buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé como resultado 1 o un número compuesto que tenga en las unidades al número 1. En este caso, si yo multiplico, por ejemplo, 1 por 1 o multiplico 9 por 9, cubro esta condición, porque 1 por 1 es igual a 1, de tal forma que la operación pudiera expresarse como 11 por 1 o como 99 por 9. De esta manera, P sería igual a 1 o P sería igual a 9. Para descartar tendríamos que desarrollar, pero ya de entrada, si yo multiplico 1 por 11, el resultado es 11, con lo que el valor de Q sería 0. Esto me permite descartar inmediatamente el valor de 1, ¿va? Para P. Ahora, 9 por 9, 81. 9 por 9, 81 nuevamente, ahora será 89. Me da como resultado los números Q, P y 1. Entonces, como la pregunta es ¿cuál es el valor de Q? Voy a seleccionar al número 8 que se encuentra en el inciso C. Continúo ahora con la
sexta pregunta, que nos dice, si 1200 es igual a 2 a la cuarta potencia por 3 a la primera potencia por 5 al cuadrado, ¿cuál de los siguientes es un múltiplo de 1200? Al hablar de múltiplos estamos hablando de un número que es producto de 1200 por algo, ¿va? Entonces, las normas van a ser las siguientes. El número debe tener un exponente en 2 que sea mayor o igual a 4. En el 3 debe tener un exponente m que sea mayor o igual a 1. Y en la tercera posición con el 5, vamos a buscar un número o que sea mayor o igual a 2. Entonces, el inciso D queda descartado por no tener exponentes diferentes a 1. En el inciso C también podemos descartar porque el exponente del 2 es menor a 4. Lo mismo que pasa en el inciso B. Y por tanto, la única respuesta lógica posible sería el inciso A, donde podemos ver que 5 es mayor o igual a 4, 2 es mayor o igual a 1 y 2, en el caso del exponente del 5, es mayor o igual a 2. De esta manera podemos comprobar que efectivamente el inciso A es un múltiplo de 1200. Pasemos ahora a la séptima pregunta. En la séptima pregunta se plantea lo siguiente. Un artículo tiene 50% de descuento de su precio original. Además, tiene un 10% de descuento adicional sobre su precio especial. ¿Cuál es el porcentaje de descuento real que tiene el artículo? Entonces me dice que se aplicó un 50% y posteriormente se aplicó un 10%. En primera instancia, pudiéramos pensar que el descuento es del 60%. Sin embargo, el método que podemos utilizar aquí es el siguiente. Si mi producto tiene su precio original de 100 pesos y le voy a restar el 50%, entonces yo solamente tendría que pagar 50 pesos. Pero si 50 pesos. Pero si estos 50 pesos les resto un 10% adicional, ahora le voy a restar el 10% de 5 y no de 100. El 10% de 50, y no de 100. Entonces el 10% de 50 son 5 pesos. Quiere decir que a 50 pesos le voy a restar 5 pesos. De lo que obtengo que el monto que se pagaría serían 45 pesos. Entonces me dice cuál es el porcentaje de descuento real que tiene el artículo. Muy bien. Bajo esta misma premisa, el porcentaje de descuento real sería el 55%, que se encuentra en el inciso C. La pregunta 8 nos dice, Carmen compró 5 metros de alambre y utilizó 3/4 partes. ¿Cuántos metros de alambre le sobraron? Ok, si ella utilizó 3/4 partes, quiere decir que le queda 1/4 parte de los 5 metros. Entonces vamos a multiplicar 5 metros por 1/4. De lo que obtenemos 5/4, que esto es igual a 1 entero, 1/4, que es la respuesta que hay en el inciso B. La pregunta 9 nos plantea la siguiente cuestión. El valor de 2 menos 3 por 5 más 2 por 5 menos 8 es... Ok, vamos a manejar el siguiente planteamiento. Cuando tengo jerarquía de operaciones, la jerarquía de operaciones me dice que primero debo de multiplicar, después sumar, o en su caso dividir y después restar. Salvo que tenga signos de agrupación. En el caso de los signos de agrupación, primero debo resolver lo que está agrupado. Entonces, lo que está agrupado en este caso son las operaciones que se encuentran entre paréntesis, de lo cual voy a hacer lo siguiente. 5 más 2 es igual a 7 y 5 menos 8 es igual a menos 3.
Ahora, esto va a multiplicar a un número negativo y hasta al final voy a resolver qué se va a hacer con este 2, ¿va? Entonces, en primera instancia multiplicaría negativo por positivo, negativo por negativo, positivo. Quiere decir, lo que me salga de este producto lo voy a sumar a 2. Entonces tengo 3 por 3, 9 y 9 por 7, 63. Y 63 más 2 son 65. Por lo que la respuesta correcta para este ejercicio es el inciso D. En la pregunta 10 se plantea lo siguiente. ¿Cuál es la simplificación de la expresión raíz de 50 más raíz de 72 menos raíz de 2? Si no estás familiarizado con la simplificación de raíces cuadradas, bueno, lo que vamos a hacer es factorizar los números 50 y 72. El 2 ya no es factorizable, ya está simplificado. 2 es un número primo. Entonces vamos a dividir a 50 entre sus divisores primos. El 50 se puede dividir entre 2, con lo que obtendría 25. 25 se puede dividir entre 5, de lo que obtendría 5. Y 5 se puede dividir entre 5 y yo ya obtengo 1. De esto yo obtengo una raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 25 es 5. Y dentro de la raíz me quedaría el número 2. Es decir, raíz cuadrada de 50 puede expresarse como 5 veces la raíz cuadrada de 2. Después tenemos el 72. Vamos a sacar la raíz cuadrada de 72. Entonces vamos a simplificar, ¿va? Entonces factorizamos, primero dividiendo entre 2. 7 entre 2 es igual a 3, me queda 1. 12 entre 2 es igual a 6. De esto obtengo 36 que se puede dividir entre 2, de lo cual voy a obtener 18. Del 18 entre 2 obtengo 9. 9 entre 3 es igual a 3 y 3 entre 3 es igual a 1. Hasta luego. Voy a agrupar entonces los números por pares, cuando me sea posible, y lo que no sea posible va a quedar dentro de la raíz. Es decir, raíz cuadrada de 4, 2 por 2 es 4, raíz cuadrada de 4 es igual a 2, y raíz cuadrada de 9, porque 3 por 3 es 9, es igual a 3. Entonces multiplico 3 por 2, 6. La raíz cuadrada de 72 entonces es igual a 6 veces lo que no pudo simplificarse, que es el número 2. 6 veces la raíz cuadrada de 2. Por lo cual ahora ya puedo reexpresar raíz cuadrada como si fuesen variables, raíz cuadrada de 2 como si fueran variables, y tendría lo siguiente. 5x, por poner algo, más 6x menos 1, o menos x más bien, menos x, es igual a ¿cuánto? 5 más 6 es igual a 11 y 11 menos 1 es igual a 10x. En este caso puedo reinterpretar esto como 10 veces la raíz cuadrada de 2. Por lo que la respuesta correcta es el inciso C. Vamos ahora a la pregunta 11. En la pregunta 11 nos piden simplificar la expresión 2 al cubo más 3 a la potencia 0 entre 3 al cubo menos 3. Y expresarlo como una fracción, ¿va? Entonces, lo primero que voy a hacer es desarrollar cada una de las potencias. 2 al cubo es igual a 8. Y 3 elevado a la potencia 0, igual que cualquier otro número elevado a la potencia 0, es igual a 1. El único número que no cubre esta condición es el 0. 0 elevado a la potencia 0 no es igual a 1. Entonces, salvo esta excepción, todos los demás números o variables elevados a la potencia 0 son iguales a 1. Entonces, vamos con el siguiente, con el denominador. 3 elevado al cubo es igual a 27. Y a 27 le voy a restar 3. Simplificando esta expresión,
8 más 1 es igual a 9 y 27 menos 3 es igual a 24. Ahora, entre las respuestas no tengo en ningún lugar 9 entre 24, pero esto es porque 9 24avos todavía se puede simplificar. 9 y 24 ambos son divisibles entre 3. Entonces lo único que tengo que hacer es dividir entre 3 tanto el 9 como el 24. 9 entre 3 es igual a 3 y 24 entre 3 es igual a 8. Por lo que la respuesta correcta es el inciso B. En este momento me gustaría hacer una pequeña pausa y preguntar si tienen alguna duda sobre los problemas que hemos revisado hasta el momento. Igual me pueden dejar todos sus comentarios en el chat en tiempo real. Y si en el momento en el que yo vea que tienen alguna duda o que marcan alguna duda o comentario en el chat, haré una pequeña pausa en la medida de las posibilidades para atender esas dudas. Bueno, dicho esto, espero sus dudas en el chat y voy a continuar con la pregunta 12. La pregunta 12 dice lo siguiente. En una universidad, 35% de los estudiantes de primer año toma el curso de español, 20% toma el curso de inglés y 10% toma ambos cursos. Si selecciona al azar a uno de los estudiantes de primer año, ¿cuál es la probabilidad de que no tome el curso de español ni el curso de inglés? Ok, aquí voy a hacer un diagrama de Venn para simplificar la explicación de este problema. ¿Va? Me dicen que el 35% de los estudiantes toma el curso de español, pero después me especifican que 10% toma también el curso de inglés. Entonces no puedo escribir directamente ese 35%. La unión de ambos cursos es el 10%. Pero que solamente tomen el curso de español, tengo el 25%, porque 25 más 10 son este 35%, lo que me deja que otro 10% toma en exclusiva el curso de inglés. Entonces, puedo sumar estos tres valores y obtener cuántos estudiantes se matriculan a estos dos cursos. 25 más 10, 35, más 10, 45. Ahora, esto es el 45% que toman o el curso de español o el curso de inglés o ambos. Y a mí lo que me están preguntando es la probabilidad de que no tomen, un estudiante tomado al azar, no tome ninguno de estos cursos. Para poder resolver esta pregunta, lo único que tengo que hacer es al 100% de los estudiantes restarles el 45%. De esto obtengo un 55%. Ahora, por definición, cuando hablamos de probabilidad, la probabilidad se puede medir como una fracción o como un porcentaje. Cuando la mido como porcentaje se le llama probabilidad porcentual. En este caso, las respuestas están dadas en forma de decimales, por lo que el decimal que cubre esta característica es 0.55. Y bueno, continuamos ahora con la pregunta 13. La pregunta 13 nos dice, en la biblioteca de una escuela, 3 estudiantes descubrieron que podrían colocar 3 libros uno al lado del otro de 6 formas diferentes. ¿Cuántas formas diferentes en total se podrían acomodar 4 libros uno al lado del otro? Ok, este problema se resuelve por medio de números factoriales. Si yo verifico 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1, con lo que tendría 6 formas diferentes. Por otra parte, si me dicen que tengo ahora 4 libros, 4 factorial es igual a este 6 factorial multiplicado por 4, es decir, 4 por 3 factorial. 4 por 3 factorial es igual a 4 por 6. Y 4 por 6 a su vez es 24, por lo que la respuesta correcta a la pregunta 13 es el inciso D. Ahora bien, continuemos con la pregunta 14.
En la pregunta 14 se plantea ¿cuál es el promedio de los factores primos de 105? Para lo cual primero debemos encontrar los factores primos de 105. 105 es factorizable en primera instancia entre 5. Eso lo sabemos porque el número termina en 5 o en 0. Entonces 10 entre 5 es igual a 2 y 5 entre 5 es igual a 1. De esto ya podemos observar que el número 21 se puede dividir entre 3, que es otro número primo, de lo que obtendría 7, y 7, que es otro número primo, es igual a 1. Ahora bien, la pregunta es ¿cuál es el promedio de los factores primos de 105? Sabiendo esto, vamos a sumar 7 más 3 más 5 y dividirlo entre 3. 7 más 3 es igual a 10, más 5 es igual a 15, y 15 dividido en 3 es igual a 5. Entonces la respuesta correcta para este ejercicio es el inciso B. Pasamos ahora a la pregunta 15. La pregunta 15 nos muestra un pequeño gráfico y nos dice lo siguiente. La gráfica anterior representa la distribución de un conjunto de fichas de distintos colores. Si se escoge una de ellas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ésta sea amarilla? Ok, primero tendríamos que contabilizar el total de fichas, ¿va? Entonces tenemos 3 fichas azules, 4 fichas verdes, 2 fichas rojas y 2, 4, 6 fichas amarillas. 6 entre la suma de estas. 6 más 4, 10 y 4 más 5 son 15. 6 de 15. Simplificado esto, obtendríamos 2 quintas partes, ¿va? 2 quintos a su vez se puede representar como 4 décimas y esto es igual a 0.4, que es la respuesta del inciso B. Ahora, ¿cómo sé que 2 quintos es igual a 4 décimos? Porque de por ahí puede surgir la duda, sobre todo si no estamos muy familiarizados con fracciones. Básicamente, si el numerador y el denominador son productos escalares, es decir, notamos que se multiplican por el mismo número para obtener la equivalencia, entonces puedo asegurar que 2 quintos es igual a 4 décimos, porque basta con multiplicar 2 por 2 y 5 por 2 para obtener 4 décimos. Por otra parte, si no quiero arriesgarme a trabajar con fracciones equivalentes y ya obtuve la fracción de 6 quinceavos, puedo dividir directamente 6 entre 15. En primera instancia esto no es posible. Voy a poner un punto decimal, voy a bajar un 0 y ahora dividiría 60 entre 15. Y 15 por 4 es igual a 60, por lo que el residuo de esta división sería 0. Y de esta forma llego también a 0.4. Continuemos ahora con la pregunta 16. En la pregunta 16 se nos muestra esta gráfica y la gráfica nos dice o tiene la instrucción de que tanto las preguntas 16 como 17 están relacionadas a esta gráfica. La pregunta 16 me dice, en la gráfica anterior, ¿cuál es la moda de la cantidad? Permítanme. ¿Cuál es la moda de la cantidad de visitas realizadas al club deportivo? Es decir, que tendré que analizar la gráfica y ver cuáles son las cantidades de visitas, ¿va? Y me dice que, bueno, la cantidad de personas que tienden a visitar el club deportivo son la línea vertical y la cantidad de visitas que realizan las personas son la línea horizontal. Como la pregunta está relacionada a la cantidad de visitas realizadas, puedo darme cuenta de que la moda es ir en 2 ocasiones, porque es la columna más alta, ¿va? Por lo que la respuesta a la pregunta 16 es el inciso B. Ahora, en la pregunta 17, se plantea lo siguiente. En la gráfica,
¿cuál es la mediana de la cantidad de visitas realizadas al club deportivo? ¿Va? Ahora, la mediana es la cantidad que se encuentra exactamente a la mitad. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces voy a tomar los números que se encuentran exactamente a la mitad, es decir, en las posiciones 7 y 8. Los voy a sumar y los voy a dividir entre 2. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este de aquí y este de aquí. Ambos son 2 visitas, por lo que la respuesta correcta también es el inciso, bueno, en este caso es el inciso A, pero la respuesta sigue siendo 2. Ahora paso a la pregunta 18. La pregunta 18 nos dice, una compañía de seguros quiere saber la proporción de habitantes de cierta ciudad que tienen su residencia asegurada contra accidentes. Para ello, selecciona al azar 100 habitantes de la ciudad y busca la proporción deseada. ¿Cuál es la población de estudio? Ok, aquí se refieren a cómo puedo obtener la muestra, ¿va? O cómo voy a elegir la muestra. La muestra tiene que ser una muestra aleatoria. Entonces, habitantes del país por completo no voy a utilizar. ¿Por qué no voy a utilizar a todos los habitantes del país? Bueno, básicamente no los utilizaría todos porque me interesan los habitantes en particular de una ciudad. Entonces, esta no es la respuesta. Los 100 habitantes seleccionados. Ok. No, porque quiero saber cómo los seleccioné. Inciso C, los habitantes de la ciudad con residencia. Ok, esta tiene potencial, ¿va? El inciso C tiene potencial, de hecho para mí es la respuesta correcta. Inciso D, los habitantes de la ciudad con sus residencias aseguradas. Esta tampoco, ¿por qué? Porque me interesa conocer la proporción de habitantes que tiene sus residencias aseguradas. Entonces, no voy a entrevistar a los que ya tienen la residencia asegurada porque caería en un sesgo. Para evitar los sesgos, voy a seleccionar de manera aleatoria, por lo que la respuesta correcta es el inciso C. En la pregunta 19 se plantea lo siguiente. En un examen de matemáticas, la media aritmética fue 74 con una desviación estándar de 6. Si la puntuación del estudiante está a 2 desviaciones estándar sobre la media aritmética, ¿qué puntuación obtuvo ese estudiante? Aquí básicamente lo que me están pidiendo es sumar. ¿Qué tal, Lalo? Buenas tardes. Entonces, tenemos 74 más 2 desviaciones estándar. Entonces me piden sumarle 2 veces el 6. Y lo que voy a obtener de aquí es 86. Por lo que la respuesta correcta para esta pregunta es el inciso A. Continuando con la pregunta 20, esta nos propone un diagrama de tallo y hoja. El diagrama de tallo y hoja básicamente me indica que estas de aquí son decenas, mientras que todo lo de aquí son unidades. Dicho esto, continúo con la lectura del problema. Dice, en la figura anterior se muestra un diagrama de tallo y hoja de las puntuaciones de una prueba de un máximo de 60 puntos para cualificar para un trabajo. ¿Cuántos tienen la oportunidad de ser seleccionados si se requiere aprobar el 70% de la prueba? Ok, básicamente lo que me están diciendo es que la puntuación más alta que se puede obtener en este examen es de 60 puntos, pero que con un 70% puedo aprobar el examen. Entonces voy a multiplicar 60 por 70 y a dividir esto entre 100.
Para evitar tener que dividir después, puedo eliminar todos los ceros. Tengo 2 ceros en el numerador y otros 2 ceros en el denominador. Esto sería una división por 1 y la división entre 1 cubre la regla de identidad. Entonces basta con que yo multiplique 6 por 7 para obtener la puntuación mínima necesaria para acreditar el examen. Y ahora lo siguiente que tendría que hacer es buscar cuáles de los puntajes tienen al menos 42. Me voy a centrar entonces en la fila de las decena 4, la decena 5 y la decena 6. En 6 no tengo ninguno, pero en 5 tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y en 4 tengo del 4 en delante, que serían 44, 44, 45, 45, 46 y 47. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 6 más 5 son 11 personas. Entonces tengo un total de 11 personas que sí cualifican para el trabajo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, voy a continuar entonces con la pregunta 21. Y en la pregunta 21 se nos dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes opciones es una solución de la ecuación 4x al cuadrado menos 8 es igual a 56? En este caso, esta es una ecuación cuadrática, pero al no tener un término lineal, puedo resolverla por despeje simple. Es decir, 4x al cuadrado menos 8 es igual a 56, puede reescribirse como 4x al cuadrado es igual a 56 más 8. X al cuadrado entonces es igual a 56 más 8, que es 64, y el 4 que estaba multiplicando x al cuadrado va a pasar a dividir. 6 entre 4 es igual a 1, me quedan 2, 24 entre 4 es igual a 6. Esto a su vez es igual a x y esta potencia 2 va a pasar como una raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 16 es igual a 4 y por tanto x sería igual a 4. Ahora, para comprobar esto, vamos a sustituir en la ecuación la posición de x con el número 4. 4 por 4 elevado al cuadrado menos 8 es igual a 56. 4 al cuadrado son 16, que a su vez se van a multiplicar por 4, de lo que obtendría 64, y a 64 le voy a restar 8. Y bueno, 64 menos 8 son 56, por lo que tanto se comprueba esta igualdad, ¿va? Entonces, efectivamente, la respuesta de esta pregunta sería el inciso A, que es x es igual a 4. Continuamos ahora con la pregunta 22. La pregunta 22 se nos muestra un pequeño plano cartesiano y se plantea lo siguiente. Mateo comienza una caminata en la estación A, cuya localización se muestra en la figura anterior. Luego se mueve a la estación B, que está 3 kilómetros al norte. Es decir, él comienza estando en esta posición y avanza 1, 2, 3 kilómetros al norte a la estación B. Para completar su caminata se mueve 5 kilómetros al oeste de donde está la estación C. Entonces vamos a contabilizar 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está la estación C. ¿Cuáles son las coordenadas de Mateo al finalizar la caminata? Ok, la coordenada en X, que es la primera que voy a marcar, es menos 3. Menos 3. Y la coordenada en Y, que es la segunda, es hacia arriba en la posición 2. Entonces su coordenada, la coordenada del punto C es menos 3,2, que corresponde al inciso C. Voy a continuar ahora con la pregunta 23.
La pregunta 23 me dice, la frase 5 menos que el doble de un número p, 5 menos que el doble de un número p, se traduce algebraicamente como, y bueno, aquí yo ya escribí la traducción algebraica, 2p menos 5, que se corresponde al inciso B. Les recuerdo que pueden dejar sus dudas y comentarios en el chat. Y bueno, mientras tanto voy a continuar con la pregunta 24. La pregunta 24 plantea lo siguiente. El dominio de la función de x y el dominio de la función f de x es igual a 2 más la raíz cuadrada de x menos 1 es... Ok, para esto primero una pequeña explicación. El dominio es el conjunto de todos los posibles valores que puede tomar x en una función. Ahora, por lo general, cuando estamos hablando de funciones polinómicas, x puede tomar cualquier valor, cualquier número real, ¿va? O cualquier valor real. En este caso en particular, debemos seleccionar cuál es el valor mínimo que puede tomar x dentro de esta raíz cuadrada para que el resultado no sea negativo. Y el último valor que nos permite hacer esto es el número 1. Porque 1 menos 1 daría como resultado 0. Y puedo asegurar que la raíz cuadrada de 0 es 0. ¿Va? Es decir, esto todavía tiene solución. Si yo seleccionara cualquier otro valor, incluido el 0, entonces ya no sería una solución. Bajo este principio, hago lo siguiente. 0 menos 1 es igual a menos 1. Entonces, aquí nos topamos con que el resultado de esta resta, que está dentro de la raíz, y esta es la única parte que nos interesa de esta función, es un número negativo. Quiere decir que el resultado aquí sería imaginario. Para evitar caer en estos resultados imaginarios, el valor más pequeño que puede tomar x dentro de esta función es el número 1. Y de ahí puede tomar cualquier valor que sea mayor o igual a 1. ¿Va? Entonces, x comienza en 1 y después va a tender hacia el infinito. Es decir, puede tomar cualquier valor. Y como los valores que puede tomar x sí incluyen al 1, voy a comenzar abriendo con un corchete. Y como por el otro lado no tengo un número bien definido de hasta dónde puede llegar x, voy a terminar esta expresión con un paréntesis. El paréntesis se utiliza para expresar que tenemos un intervalo abierto. Entonces dejo abierto el intervalo a la derecha porque x puede tomar cualquier valor que sea mayor o igual a 1. También lo puedo expresar, en dado de que así se les presente, como x menor que el infinito y x mayor o igual a 1. Gráficamente, porque también suelen representarnos esto en gráficas, gráficamente del lado del infinito ponemos una punta de flecha que nos indica un valor creciente y del lado del 1 vamos a poner una bolita, ¿va? Porque el 1 nos marca un valor concreto. Pero además, si tenemos esta rayita del signo de mayor o menor o igual, vamos a tener esta bolita rellena. Si solamente fuera el símbolo menor o el símbolo mayor que, vamos a dejar la bolita vacía. ¿Eso qué significa? Que no se incluye a ese valor en concreto. En este caso, como nos dicen que sí debemos incluir al valor, porque todavía con el valor de x igual a 1 se cubre esta condición, entonces esta sería la manera correcta de representarlo. Una bolita rellena con una punta de flecha apuntando a la derecha, indicando con esto que x puede tomar cualquier valor. Ok, continuamos entonces con la pregunta 25, que dice lo siguiente. Si la función de x es igual a 3x al cuadrado más 2x menos 4, ¿cuánto es la función de 3? Es decir, me piden sustituir el valor de x en esta función con el número 3. Entonces sustituyo, función de 3 es igual a 3 por 3 al cuadrado más 2 por 3 menos 4.
Siguiendo la jerarquía de operaciones, desarrollo primero las potencias. 3 al cuadrado es igual a 9, que después multiplicará a 3. 2 por 3 es igual a 6, y 6 va a restar a 4. 6 menos 4 es igual a 2, y 3 por 9 son 27. Y 27 más 2 dan como resultado 29. Entonces, puedo decir que la función de 3 es igual a 29, que está representada en el inciso D. Continúo con la pregunta 26, que dice lo siguiente. En la figura anterior se muestra la solución gráfica de... Y bueno, siguiendo con la explicación de esto de los intervalos, la bolita hueca indica que no se incluye al 2, es decir, x deberá ser mayor a 2, pero no igual a él. Y como la flecha apunta hacia la derecha, voy a decir que x tiende al infinito positivo además. Esto es una manera de representarlo. La manera en que se representa en el problema es como una inecuación. ¿Va? Entonces, ¿qué me indica el valor x más 2? Este primer valor, que me aparece aquí, me indica que x debería ser mayor a menos 2. Pero yo sé que x no solo es mayor a menos 2, sino que también es mayor a 0, a 1 y a 2. Puede tomar cualquier valor mayor a 2. Entonces, la solución correcta tendría que pasar con este mismo signo, ¿sí?, de x mayor que 2 positivo. Si esto lo ordeno como está representado en los incisos, tendría lo siguiente: x menos 2 debería ser mayor a 0. Entonces la respuesta correcta para este ejercicio es que x menos 2 mayor a 0 está en el inciso D, y esa sería entonces mi respuesta correcta. Voy a pasar ahora a la pregunta 27. Ok, en la pregunta 27 nos dicen lo siguiente. Norma lee un libro de la siguiente manera. El primer día lee 5 páginas. Esto es el día 1. Y después lee 3 páginas. Lee las primeras 5 páginas y en cada uno de los siguientes días lee 3 páginas solamente. ¿Cuántos días se requiere para que Norma lea un libro que contiene 100 páginas? Ok, aquí a 100 páginas les vamos a restar las primeras 5 páginas, que estas ya transcurrieron en el primer día, de lo que obtendríamos 95. Y este 95 lo vamos a dividir entre las 3 páginas diarias que puede leer Norma los días subsecuentes. Entonces, mi sugerencia aquí es hacer una aproximación, ¿va? El número que se puede dividir entre 3 más cercano a 95 es el 96. Entonces yo sugiero redondear a 96 y hacer lo siguiente. 9 entre 3 es igual a 3 bajo el 6. Y 6 entre 3 es igual a 2, ¿va? ¿Qué me dice aquí? Que leer 95 páginas o 96 páginas le toma 32 días, más el primer día en que leyó 5 páginas, con lo que tendríamos un total de 33 días. Por lo que la respuesta la podemos encontrar en el inciso B. Vamos a continuar ahora con la pregunta 28. La pregunta 28 nos dice lo siguiente. Si 4x es igual a 5 sextos de y, 4x es igual a 5 sextos de y, entonces, ¿a cuánto es igual 5y? Es decir, voy a expresar 5y, pero en términos de 4x. En términos de x, perdón, no de 4x, en términos de x. Para lo cual tengo que despejar 5 sextos de y. Este 6, de hecho, es lo único que diferencia a 5y de 5 sextos de y. Entonces este 6
pasaría al lado contrario de la ecuación haciendo la operación contraria a la que esté realizando. Aquí está dividiendo, perdón, va a pasar multiplicando. Entonces, reescribimos la ecuación como 6 por 4x es igual a 5y. Para encontrar la igualdad de 5y, simplemente multiplico 6 por 4 y obtengo 24x. Entonces 5y es igual a 24x, que es la respuesta que nos ofrecen en el inciso D. Pasemos ahora a la pregunta 29. La pregunta 29 dice lo siguiente: supongamos que x y w varían inversamente. X y w. Quiere decir, si x aumenta, w disminuye, pero si x disminuye, w va a aumentar, de tal manera que su producto sea constante. Esto es, el producto entre x y w es constante. Además, cuando w es igual a 6, x vale 4. W es igual a 6, x vale 4. Es decir, la constante sería 24. Me dicen cuál es el valor de w si x vale 8. Es decir, multipliqué este por 2, pues entonces el otro número lo tengo que dividir entre 2. Entonces 6 entre 2 es igual a 3 y 8 por 3 mantiene la constante de 24. Por lo que la respuesta es, el valor de w es igual a 3, que se encuentra en el inciso C. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Recuerden que pueden expresar sus dudas y comentarios en el chat y con mucho gusto trataré de resolverlas y de hacerles hacer la mención de esa duda que expresen. Vamos a continuar ahora con la pregunta 30. La pregunta 30 nos dice lo siguiente: en una elección votaron 1.5 millones de electores por unos candidatos. El candidato 2 recibió 15,000 votos más que el candidato 1. ¿Cuántos votos recibió el candidato 1? Vamos a asumir que el candidato 1 recibió X. Candidato 1 recibió X cantidad de votos. Y el candidato 2 recibió X más 15,000. ¿Va? Si en total votaron 1.5 millones de electores, 1.5 millones, vamos a estos 1.5, decir que son iguales, x más 15,000, son iguales a 1.5 millones, es decir, 1.500.000. De aquí puedo simplificar y decir 2x es igual a 1.500.000 menos 15,000. Hago mi resta, 1.485.000 dividido entre 2 será igual a x, a los votos recibidos por el candidato 1. Entonces 14 entre 2 es igual a 7, 8 entre 2 es igual a 4 y 5,000 entre 2 es igual a 2.500. Por lo que x es igual a 742.500. 742.500 es la opción que nos ofrecen en la pregunta, perdón, en el inciso D. Ahora bien, vamos a la pregunta 31. La pregunta 31 se plantea: si la función de x es igual a 2x más 3 y x aumenta en 5 unidades, ¿cuántas unidades aumentará la función de x?
Ok, entonces vamos a comprobarlo, ¿va? 2 por 5 más 3 es igual a la función de x, ¿va? Entonces 2 por 5 más 3 es igual a 10 más 3, 13. Ahora me dice, ¿qué pasa si x aumenta 5 unidades? Pues en lugar de 5, probemos con 10. 2 por 10 son 20 y 20 más 3 son 23. Y probemos aumentando 5 más, por 15. 2 por 15 es igual a 30 y 30 más 3, 33. Entonces, ¿cuánto va a aumentar la proporción de la función de y? Pues la proporción en que aumenta es 10 unidades por cada 5 que aumente x. ¿Cómo puedo saber eso? Pues me están diciendo aquí que lo tengo que multiplicar por 2. Entonces, si aumento en 5, voy a multiplicar por 2 y la diferencia será de 10 unidades. ¿Va? Esto lo puedo comprobar si a 33 le resto 23 o a 23 le resto 13. O inclusive si a si sustituyera este 5 con un 0, se tendría 2 por 0, 0, más 3, 3. Entonces si a 13 le restara 3, tendría estos 10 puntos de diferencia entre los diferentes resultados de la función de x. Vamos ahora a la pregunta 32. La pregunta 32 establece cuál es el valor para b de manera que la ecuación siguiente tenga la misma solución que la ecuación final, ¿va? Aquí tenemos que observar un patrón. Me dice que todo lo que está dentro de este paréntesis en la primera ecuación es igual a 6. Entonces, básicamente, puedo sustituir el valor de todo este paréntesis por 6 y decir que esto es igual a b. Me están preguntando a mí cuál es el valor de b para cubrir esas condiciones. Entonces simplemente sustituyo y resuelvo. 6 por 2, 12 y 12 más 3, 15. Entonces b debería ser igual a 15. Y de una manera muy sencilla resuelvo la pregunta 32. ¿Va? Continúo entonces con la pregunta 33. La pregunta 33 se dice, si para cierto valor de a la solución de la ecuación raíz de x más a veces la raíz de x más 3 es igual a 3 y x es igual a 1, entonces para ese mismo valor de a, ¿cuál es la solución de a por la raíz cuadrada de x menos 3 igual a 1? Ok, aquí tengo que solucionar ambos sistemas, ¿va? Tengo que solucionar el primer sistema sustituyendo x con el valor 1. Entonces, raíz cuadrada de 1 más a veces la raíz cuadrada de 1 más 3 es igual a 3. La raíz cuadrada de 1 es 1 más a veces 1 más me dice más a veces la raíz cuadrada de 1 más 3. 1 más 3 es igual a 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. Y 2 por a es igual a 2a más 1. Y esto es igual a 3. Siguiendo este mismo esquema, este 1 se va a despejar, va a quedar negativo. Entonces 2a es igual a 3 menos 1. Y este 2 puede pasar dividiendo al resultado de esta resta. Entonces a es igual a 2 entre 2, por lo que a es igual a 1. Me dice para ese mismo valor de a de la solución de la siguiente ecuación. Lo que a mí me están preguntando es el valor de x en la segunda ecuación. Entonces yo sé que en la primera ecuación, que a es igual a 1. Ahora bien, voy a tomar la segunda ecuación y ahora sustituir el valor de a para encontrar x en la segunda ecuación. Entonces, 1 por la raíz cuadrada de x menos 3 es igual a 1. Este 1, por regla de identidad, es igual a que no lo pusiera. Entonces puedo simplificar la expresión.
La raíz cuadrada de x menos 3 se puede sustituir si esta raíz la mandamos al lado contrario de la ecuación, al segundo miembro. Y en el segundo miembro la voy a convertir en potencia. Entonces, x menos 3 sería igual a 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es igual a 1. Y este 3 que tengo aquí negativo lo puedo pasar en positivo. Entonces tendría 1 más 3 es igual a x. Y x entonces sería igual a 4. Por lo que la respuesta correcta para este ejercicio es el inciso D, donde encuentro el valor de x en la segunda ecuación y digo que este es igual a 4. Ok, voy a continuar con la pregunta 34. En la pregunta 34 se muestra un triángulo. Este triángulo, por lo que se puede apreciar, es un triángulo con un ángulo de 90 grados, es un ángulo recto, quiere decir este ángulo de aquí mide 90 grados, y como tiene un ángulo interno de 45 grados, podemos asumir que el ángulo restante también medirá 45 grados. Recordemos que en un triángulo la suma de sus ángulos internos debe sumar 180 grados, y si yo ya tengo un ángulo de 90 y tengo otro de 45, para llegar a 180 solamente me faltan 45, por lo tanto puedo expresarlo de esta manera. Ahora, ¿qué ventaja tengo de esto? Bueno, tengo la ventaja de que al saber que este ángulo mide 45, que es lo mismo que ya medía uno de mis ángulos, pues el lado que me hace falta mide 9, igual que este. Estos dos lados son iguales. Quiere decir que además de ser un triángulo rectángulo, es un triángulo isósceles. ¿Va? Ahora, a mí me piden la medida de la hipotenusa de este triángulo. La hipotenusa la puedo calcular por medio del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras diría lo siguiente: la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Entonces 9 al cuadrado son 81, más 81, y a esto le vamos a sacar raíz cuadrada. 81 más 81 son 162, y a esto debería sacarle raíz cuadrada. Ahora, si bien esta raíz no se parece en nada a las que tengo por este lado, con las respuestas se puede simplificar. 162 lo vamos a factorizar con los factores primos. Entonces 162 lo divido entre 2 y me quedan 81. 81 a su vez se puede dividir entre 9. Directamente entre 9 lo voy a hacer, porque si no tendría un montón de 3. Y esto me daría como resultado 1. De estos dos 9, yo sé que debo poner 1 fuera de la raíz. Y este 2 queda encerrado en la raíz. Quiere decir que la raíz cuadrada de 162 es igual a 9 veces la raíz cuadrada de 2. Por lo que la respuesta correcta para este caso es el inciso A. Ahora, ¿se puede hacer de otra manera? Sí, puedo no simplificar esta raíz, ¿va? Puedo no dividir el 81 entre 9. 162 lo puedo dividir entre 2, me da 81, después entre 3, que es el siguiente número primo, me daría como resultado 27, que se puede dividir entre 3, que me daría 9, que se puede dividir entre 3, da 3, y 3 entre 3 es igual a 1. Fuera de la raíz quedarían un 3 multiplicado por otro 3. Dentro de la raíz quedaría la raíz cuadrada de 2. Y como 3 por 3 es igual a 9, pues esto se resume o simplifica como 9 veces la raíz cuadrada de 2. Entonces puedo optar sea por una forma o por otra de simplificar las raíces. Esto yo recomiendo hacerlo como les resulte más fácil, como estén más familiarizados según su propia experiencia. Ahora, consideren que en el examen anteriormente por cada pregunta incorrecta se penalizaba con un porcentaje equivalente más o menos como a una cuarta parte del puntaje que se iba a obtener de la respuesta, ¿va? Si respondíamos de forma equivocada. En ese tiempo todas las preguntas tenían la misma ponderación. Actualmente ya no se penaliza, pero cada pregunta, según su nivel de complejidad, suele tener una ponderación distinta.
o al menos eso es lo que se dice desde el College Board. Por lo que yo sugiero, como ya no hay penalización, sí contestar todo el examen y no dejar ninguna pregunta sin contestar. Entonces eso es en cuanto a recomendaciones, sobre todo al momento que estamos contestando, no dejar preguntas sin contestar porque después pueden causarnos problemas de que empecemos a contestar de manera errónea. Vamos ahora con la pregunta 35 para continuar con el directo. Y bueno, la pregunta 35 muestra una circunferencia con dos cuerdas, de las cuales se nos dice que estas son aproximadamente iguales. Entonces, vamos revisando cómo se puede resolver esto. Me dicen en la figura anterior, el segmento AB es aproximadamente igual al segmento CD. Y nos preguntan cuál es la medida del arco AB. ¿Va? Este es el arco y esta recta es la cuerda. Entonces, podemos decir, como se hace esta aproximación, que el arco AB, 6x más 20, es igual, o más o menos igual, a 2x. Si yo simplifico esta expresión, tendría lo siguiente. 6x menos 2x es igual a menos 2. 6x menos 2x es igual a 4x. Ay, perdón. Aquí te cometí un error. No es menos 2. No es más 2, es menos 20. 6x menos 20 es igual a 2x. Ahora sí. Reescribo la ecuación. Entonces 6x menos 2x es igual a 20 positivo. Entonces 6x menos 2x es igual a 4x. Y 4x es igual a 20. X entonces es igual a 20 entre 4 y x sería igual a 5. Ahora, ya que encontré el valor de x, puedo una de dos, multiplicar 5 por 2, con lo que obtendría que el arco vale 10, o multiplicar 5 por 6, con lo que tendría 30 menos 20, y el arco también valdría 10. ¿Va? Entonces cualquiera de los dos métodos es correcto. Puedo sustituir por cualquiera de los dos porque ya se me está diciendo que los arcos son aproximadamente iguales en función de que las cuerdas son también aproximadamente iguales. Continúo entonces con la pregunta 36. La pregunta 36 dice lo siguiente. Si dos ángulos son complementarios y sus medidas son x y x menos 20, ¿cuál es el valor de x en grados? Ok. Primero, si me dice que son complementarios, ¿cuánto debe medir el complemento? ¿Va? ¿O a qué se refiere con complemento? Ok. Dos ángulos son suplementarios si la suma de estos es de 180. Sin embargo, si estos dos ángulos se dice son complementarios, pues entonces la suma de estos debería medir 90. Y me dice por un lado que el primero mide x y el otro mide x menos 20. Y x más x menos 20 deberían ser entonces iguales a 90 grados. 2x menos 20 igual a 90 puede simplificarse como 2x es igual a 90 más 20 y x entonces es igual a 110 entre 2. Por tanto, x es igual a 55. ¿Qué es la pregunta? ¿Cuánto vale x? X vale 55 grados. Que es la opción que me representan en el inciso B. Continúo con la pregunta 37. En la pregunta 37 me muestran un pequeño diagrama y dice lo siguiente. En la figura anterior, las tres rectas verticales son paralelas. ¿Cuál es el valor de x? Este caso es un ejemplo de teorema de Tales, ¿va? Entonces, puedo empezar a establecer ciertas relaciones. Por ejemplo, al ser ángulos similares o semejantes, este ángulo de aquí a 5x más
10y, puedo decir que este ángulo vale 70 grados. ¿Va? Y por otro lado, el ángulo de 120 grados es semejante a 25x más 4y. Entonces, 25x más 4y es igual a 120 grados. Y por otro lado tenía 5x más 10y es igual a 70 grados. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el valor de x? Para encontrar el valor de x, puedo eliminar a y. Para poder eliminar a y, necesitaría buscar la manera de simplificar alguna de las dos expresiones o de desarrollar alguna de las dos expresiones de las dos ecuaciones para llegar a una igualdad, ¿va? La forma más simple, multiplico toda la primera ecuación por 10 y multiplico toda la segunda ecuación por 4, que son los coeficientes que ya tiene la variable y. Entonces, además, en el caso de la segunda ecuación, yo sugiero multiplicar la segunda porque es más simple. Vamos a multiplicar por un número negativo, por menos 4, ¿va? De tal manera que se puede eliminar la variable y. 10 por 25 son 250x, más 10 por 4, 40y, y esto es igual a 1200 grados. Por otro lado, menos 4 por 5 es igual a menos 20, menos 20x, menos 4 por 10 es igual a menos 40, aquí me faltó la y, menos 40y, y menos 4 por 70 son menos 280 grados. Entonces, 250 menos 20 son 230x. Estos se eliminan y 1200 menos 280 son 920 grados. Entonces esto es igual a 920 grados. Entonces x es igual a 920 entre 230. ¿Va? Si quiero simplificar la expresión, pues puedo quitar los ceros. Me quedaría 92 entre 23. 92 entre 23. Y bueno, vamos viendo, multiplicando por 4. 4 por 3, 12. Llevo una. 4 por 2, 8 y una 9. Entonces me quedaría 0 como resultado. Por tanto, el valor de x es 4. X es igual a 4. Por lo que la respuesta correcta para este problema es el inciso A. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? Recuerden que pueden dejarme sus dudas y comentarios en el chat o en los comentarios directamente de la publicación y con gusto trataré de explicarles. Vamos a la pregunta 38, que dice lo siguiente. Un tanque de agua con forma de prisma rectangular mide 25 metros de largo por 10 metros de ancho por 5 metros de alto. Entonces vamos a hacer un pequeño esquema. Tengo un prisma rectangular. Me dice que mide 25 metros por 10 metros por 5 metros. ¿Cuál es el volumen del tanque en metros cúbicos? Simplemente tenemos que multiplicar 5 por 10 por 25. 25 por 5 son 125 y 125 por 10 son 1250. Por tanto, la respuesta correcta es el inciso A. Voy a continuar ahora con la pregunta 39. Dice, si se duplica el radio del círculo anterior, el número de veces que aumenta el área del círculo es... Ok, me dicen que tengo este círculo con radio 2, ¿va? La fórmula para calcular su área es pi por 2 al cuadrado. Entonces su área es igual a 4 veces pi. Y me dicen, si duplicas ese radio, ¿qué le pasa
o cuál es la relación que hay entre el círculo mayor dividida entre el círculo menor. Entonces, si duplico el radio, pues el radio me dirá 4 y tendré pi por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado son 16, entonces del círculo más grande tendría 16 veces pi. Ahora, si a 16 pi lo divido entre 4 pi, pi entre pi se va a eliminar y me queda 16 entre 4, que es igual a 4. Es decir, el área aumenta 4 veces. La pregunta 40 dice lo siguiente. En primera instancia se presentan dos conos y lo que me piden es, a partir de esta fórmula, encontrar la razón del volumen del cono pequeño al volumen del cono mayor. La fórmula dice pi entre 3 por el radio al cuadrado por la altura, ¿va? Donde r es el radio y h es la altura. Entonces voy a dividir esto entre esto. Básicamente lo que me piden es sustituir los valores de los radios, ¿va? En el caso del cono mayor, por cómo está estructurada la pregunta, el cono mayor se encuentra en el denominador, mientras que el cono menor se encuentra en el numerador. Entonces, la parte de las constantes se va a ir, la parte del radio del cono menor es igual a 1 elevado al cuadrado, multiplicado por la altura del cono, que es 3. En el caso del denominador, tengo radio al cuadrado, el radio vale 2, que elevado al cuadrado va a multiplicar a 6 de altura. 1 al cuadrado es igual a 1, multiplicado por 3, entre 2 al cuadrado son 4, que a su vez van a multiplicar a 6. 1 por 3, 3, y 4 por 6, 24. Entonces 3 y 24 tienen como común divisor al número 3. 3 entre 3 es igual a 1 y 24 entre 3 es igual a 8. Por tanto, la relación que hay entre el cono chico con respecto al cono grande es de 1/8, que es la respuesta del inciso A. Pasemos ahora a la pregunta 41. La pregunta 41 me dicen que en la figura anterior hay un círculo inscrito en un cuadrado. ¿Cuántas unidades cuadradas mide la parte sombreada? Ok, primero, debo de asumir que si yo pudiese rotar estas zonas, esta zona gris de la parte inferior complementaría perfectamente esta zona vacía de la parte superior, con lo que estoy llenando 1/4 parte del cuadrado. Si me dice que entonces esto sería un cuadrado de 3 de base por 3 de altura, ¿va? Su área sería igual a 9. No a 9 pi, simplemente a 9, porque lo que estoy rellenando es un cuadrado, no un círculo. Entonces la respuesta es 9. Continúo con la pregunta 42. La pregunta 42 nos dicen, el diámetro de un círculo es el triple de otro círculo más pequeño. ¿Cuál es la razón del área del círculo más grande al área del círculo más pequeño? El diámetro de un círculo, diámetro, es el triple de otro más pequeño. Vamos a asumir que el círculo grande tiene un diámetro de 9 y el círculo pequeño tiene un diámetro de 3. ¿Cuál es la razón del área? Incluso vámonos a algo más fácil. Este vale 2 y este es su triple, entonces este vale 6. Para encontrar las áreas, ¿sí? De este lado voy a tener 1 y 1, que son los radios, y de este lado voy a tener 3 y 3, que son los radios. Para encontrar el área necesito radio al cuadrado por pi, y del otro necesito radio al cuadrado por pi.
Y me piden la razón del círculo grande entre el más pequeño, ¿va? Entonces voy a tener 3pi, bueno, 3 al cuadrado entre pi, perdón, por pi, entre 1 al cuadrado entre pi. Esto sería igual a 9pi entre pi, porque 1 al cuadrado es igual a 1 y 1 por pi es pi. Pi entre pi se van, y entonces la respuesta es el inciso D, que es 9 enteros. Profe, pero ¿qué pasa si yo elijo medidas diferentes? No pasa nada, podemos tomar cualquier otra medida. Voy a suponer ahora un círculo con radio 4 para el círculo pequeño y otro círculo con el triple. 4 por 3 son 12. Les recuerdo que estos van a ir al cuadrado y van a ir multiplicados a pi. Pi se va a ir de cualquier manera. 12 al cuadrado son 144 y 4 al cuadrado son 16. Y si yo multiplico 16 por 9, me voy a topar con que efectivamente me dan como resultado 144. Entonces la razón, sin importar las medidas, es de 9 veces la medida, que el círculo mayor es 9 veces mayor al círculo menor, al menos en su área. La pregunta 43 dice, se instala una verja de 7 pies a la redonda del borde de una piscina circular. Piscina circular mide 10 pies de diámetro, 10 pies de diámetro, y se instala alrededor de esta una verja de 7 pies a la redonda, ¿va? Es decir, aquí hay 7 y aquí hay otros 7. Es decir, que del centro de la piscina hasta la verja hay 12 pies. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa la longitud en pies de la verja? Ok, lo que me están pidiendo aquí es el diámetro. De lado a lado, la verja mide de diámetro 24 unidades. ¿Va? Y recuerden que la fórmula para calcular el perímetro de una circunferencia es pi por diámetro. Entonces, como mi diámetro mide 24, si yo lo multiplico por pi, obtengo 24 pi. Por lo que la respuesta es el inciso D. ¿Dudas? Continúo con la pregunta 44. Dice, la altura de un cilindro es de 12 metros y su base tiene un diámetro de 10 metros. Cilindro. Me dice que tiene un diámetro de 10 metros, por tanto su radio es de 5 metros y su altura es de 10 metros. Dice, ¿cuántos metros cúbicos? Perdón, la altura es de 12 metros. La altura es no de 10, sino de 12 metros. 12 metros. ¿Cuántos metros cúbicos mide el volumen del cilindro? Ok. La fórmula para calcular el volumen del cilindro es área de la base por la altura. El área de la base está determinada por la fórmula pi por radio al cuadrado, y en este caso, para concretar con el volumen, tendríamos que multiplicar por la altura, es decir, pi por 25 por 12. 12 por 5 son 60 y 60 por 5 son 300. Entonces esto es igual a 300 pi. O puedo multiplicar 12 por 25 como ustedes gusten y eso me daría como resultado igual 300 pi. ¿Va? Para comprobar, 25 por 12, 2 por 5 10, llevo una, 2 por 2 4 y una 5, 1 por 5 5, 1 por 2 2, perdón, 0, 5 más 5 10, llevo una, y 2 más 1 3, 300 pi. Entonces la respuesta es el inciso C, 300 pi.
Continuamos con la pregunta 45. La pregunta 45 nos presenta un esquema con un triángulo y nos dice que en la figura anterior la medida del ángulo X es igual a, y nos piden encontrar esta medida en términos de los ángulos suplementarios, ¿va? Ok. Decía hace un rato que los ángulos suplementarios sumados miden 180 grados. Es decir, que si esto yo le asumo o le pongo la letra Y, que Y más X deberían de ser iguales a 180. Pero Y a su vez, pero X a su vez es igual a la suma de los ángulos opuestos a su ángulo suplementario, ¿va? Entonces es igual a más B. Por tanto, bajo esta lógica, la respuesta correcta es el inciso C. X es igual a más B. Voy a pasar ahora a la pregunta 46. La pregunta 46 dice lo siguiente. En una tienda se le aplicó un descuento del 40% a un precio P de un artículo. En otra tienda se le aplicó un 50% al precio Q del mismo artículo. En ambas tiendas el precio final luego de aplicar los descuentos fue de 18 pesos. ¿Cuál es la diferencia? Perdón, de 18 dólares, porque esto está dado en dólares. ¿Cuál es la diferencia en dólares entre los precios P y Q? Ok. ¿Cómo vamos a resolver esto? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es decir P menos el 40% es igual a 18 y Q menos el 50% también es igual a 18. Y a mí lo que me están pidiendo es la diferencia del precio P y Q. Es decir, me piden P menos Q o en su defecto Q menos P. ¿Va? Porque el resultado yo lo tengo que expresar como un número positivo. Me gustaría hacer aquí una pequeña anotación. La pregunta 46 de este examen de simulación del College Board es una pregunta abierta. A partir de hecho de la pregunta 46, el resto de las preguntas son abiertas. Entonces, en las preguntas abiertas, forzosamente tengo que responder con valores con valores de números naturales, ¿va? Es decir, si voy a contestar con un entero, el entero tiene que ser un número natural. También puedo responder con números racionales, es decir, con fracciones. Y también puedo contestar con números decimales. Pero estoy limitado en la respuesta a 4 casillas, ¿va? Estas 4 casillas van a tener al inicio unas diagonales al centro, puntos al centro, y debajo de esto comienza los números, ¿va? Entonces comenzaría con el 0 y de ahí continuaría hasta el 9. Entonces las respuestas las tengo que ofrecer en función de esto. Dicho lo cual, quito la pausa o esta anotación y continúo con la respuesta. Me dicen que si a Q se le quitó el 50% y se pagaron 18, pues entonces Q vale 36, porque 36 menos 18 es igual a 18. Entonces ya conozco el valor de Q. Lo voy a anotar aquí arriba. Q es igual a 36. Con P es un poquito más complicado, ¿va? Pero me dicen que el precio P menos el 40% fue igual a 18. ¿Qué quiere decir? Que el 60% de P es igual a 18. Por lo que su 10%, ¿sí? 10% de P es igual a 18 entre 6. ¿Va? Que sería el 60% dividido entre 6. Entonces 18 entre 6 es igual a 3. Entonces 10% de P es igual a 3. Y su 100% será igual a 30.
Entonces, P es igual a 30. Y ya en función de esto puedo seleccionar cuál de las dos diferencias me conviene más. P menos Q o Q menos P. En este caso la que me conviene es Q menos P, porque se puede realizar. A 36 le voy a restar 30. Y entonces, de las 4 casillas que tengo en las preguntas abiertas, yo tendría que rellenar solamente la que se encuentra cargada a la derecha, que es el número 6. Escribo el número 6, dejo los otros 3 lugares vacíos y señalo la bolita que se corresponde con el número 6 en la hoja de respuestas. Ahora bien, terminado esto, vamos a la pregunta 47. La pregunta 47 nos dice, el número de 5 dígitos 14K75 es divisible por 3. ¿Cuál es el posible valor de K? Aquí hay que decir que K puede tener diferentes valores y cualquiera de estos valores es válido, ¿va? Entonces esta pregunta puede tener más de una respuesta. Lo importante aquí es determinar cuál es el valor que puede tomar K o los valores que puede tomar K. Para hacerlo, debo primero conocer los principios de divisibilidad entre 3. Y la divisibilidad entre 3 me dice que si la suma de los dígitos de una cifra me da como resultado 3, 6 o 9, entonces el número es divisible entre 3. Que además, si me da como resultado 9, es divisible entre 9. Pero en este caso voy a buscar que sea 3, 6 o 9 la suma. Entonces 1 más 4 más 7 más 5 más K. ¿Va? Y aquí le voy a cambiar los valores a K. 1 más 4 es igual a 5. 5 más 7 es igual a 12. Y 12 más 5 son 17. Ahora, ¿qué números me darían como resultado, o qué números posibles puede tomar K? Bueno, 1 más 7 es igual a 8. ¿Va? 1 más 7 es igual a 8. Quiere decir que para encontrar múltiplos de 3, K puede valer 1, K puede valer 4 y K puede valer 7. Si K fuera mayor a 7, entonces habría un cambio en los números y aquí en lugar de 4 tendría un 5. Entonces, como no puedo hacer eso, nada más puedo tomar cualquiera de estos números. Decía que esto es igual a 8, 8 más 1 es 9, 8 más 4 es 12, y de esta puedo decir que 1 más 2 es 3, y finalmente 8 más 7 es 15, y de esto obtengo que 1 más 5 es igual a 6. Y aquí ya obtuve, bajo este principio, 8 más 1 directamente es igual a 9. De hecho, puedo ponerlo no de esta manera, sino 1 más 7, 1 más 7 más 1. Esto sería igual a 8 más 1 y esto sería 9. Entonces ya tengo aquí 3, 6 o 9. Entonces cualquiera de estos es una respuesta válida. Puedo responder dentro de mis 4 casillas con el número 1, con el número 4 o con el número 7. Cualquiera de esos es válido y correcto. Paso ahora a la pregunta 48. Al lanzar 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de que sus 2 caras sumen 5 puntos? Ok, si tengo 2 dados, las posibles respuestas son 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente hasta llegar al 12. ¿Va? Entonces, cuando tengo me sale 1 en ambos dados, solamente hay una probabilidad. Cuando me sale 1 y 2 o 2 y 1, tengo 2 posibilidades, luego 3 y luego 4. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan 5? Si yo continuara desarrollando esto, me toparía con que hay 36 combinaciones posibles.
Entonces tengo 4 de 36 posibles. La respuesta en el examen puede ser, para este tipo de preguntas, 4 diagonal 36. Ahora este también se puede simplificar. Puedo responderlo como 2 sobre 18. 2 diagonal 18. Diagonal 18. O también puedo responderlo como un noveno. En caso de que yo lo responda como un noveno, de las 4 casillas que tengo disponibles para la respuesta, solamente utilizaría las 3 cargadas a la derecha. 9 diagonal 1 o 1 diagonal 9, ¿va? Esta casilla quedaría vacía. Y cualquiera de estas respuestas, tentativamente, debería ser marcada como correcta. De cualquier manera, en matemáticas se dice que lo más simple es lo mejor. Entonces la respuesta más simple sería la más correcta. Vamos a la pregunta 49. Yo sé que más correcta es un pleonasmo, pero en matemáticas sí aplican este tipo de cuestiones. La pregunta 49 dice, determine la moda del conjunto de datos. La moda es el número que más veces se repite. Aquí solamente repetimos el número 3 en una ocasión y en 2 ocasiones. ¿Va? Es el único número que se repite. Entonces la moda sería el número 3. Solamente llenaría la última casilla. Pregunta 50. 4 pedazos de pizza y 2 refrescos cuestan $7.90. 2 refrescos cuestan 15 centavos más que un pedazo de pizza. ¿Cuánto cuesta en dólares un pedazo de pizza? Ok, vamos a expresar este problema como un sistema de ecuaciones. Me dice 4 pedazos de pizza, más 2 refrescos, más 2R, cuestan 7.9. 2 refrescos cuestan 15 centavos más que un pedazo de pizza. Es decir, cuestan pizza más 0.15. ¿Va? Entonces, ¿cuánto cuesta en dólares el pedazo de pizza? Ok. Lo que yo sugiero hacer aquí es reescribir esta segunda ecuación. ¿Cómo la puedo reescribir? Este pedazo de pizza lo voy a regresar para acá, para el primer miembro. Pizza, aquí estaba positivo, acá la voy a poner negativo. 2R sigue estando positivo. Y de esta forma, en el segundo miembro de la ecuación solamente me quedarían 15 centavos. ¿Va? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si regresara el dinero del pedazo de pizza, o que si al costo del pedazo de pizza le restara lo de los 2 refrescos, tendría 15 centavos. ¿Va? Entonces, va por este lado el asunto. Yo quiero eliminar el precio de los refrescos para encontrar el valor de las pizzas. Es decir, me interesa eliminar la variable R. Para poder eliminar la variable R, lo único que tendría que hacer sería multiplicar toda la segunda ecuación por menos 1. Y encontraría una tercera ecuación. Entonces, voy a reescribir la primera ecuación, tal cual está. 4P más 2R es igual a 7.9. Y toda la segunda ecuación la voy a escribir cambiándole los signos. Entonces va a tener P menos 2R es igual a menos 0.15. 4P más P es igual a 5P. 2R menos 2R se eliminan. Y 7.9 menos 7.90 menos 0.15 es igual a 7.75. Entonces P es igual a 7.75 dividido entre 5. P entonces es igual a 7 entre 5, 1. 27 entre 5 es igual a 5. Y 25 entre 5 es igual a 5. Es decir, la rebanada de pizza me costaría 1.55. Si yo quiero comprobar esto, primero tendría que encontrar el precio del refresco. Pero como me dice que el precio del refresco es, o que del precio de 2 refrescos es igual
el precio de la pizza más 15 centavos, va a 0.15, pues la tengo bien fácil, ¿va? Entonces sería 2 refrescos es igual a 1.55 más 0.15, tendríamos 60, 70, que 2 refrescos, bueno, que el precio del refresco es igual a 1.70 entre 2. Entonces de esto tendríamos 17 entre 2 a 8, me queda 1, 10 entre 2 a 5. A 85 centavos es el precio de los refrescos. Entonces R cuesta 0.85 y pizza 1.55. Dicho esto, puedo borrar esta parte y simplemente sustituir los valores en las ecuaciones. O en la primera ecuación más bien. En la primera ecuación decía que 4 pedazos de pizza, 4 por 1.55, más 2 refrescos, 2 por 0.85, deberían ser iguales a 7.90. Entonces vamos a comprobar esto. 2 por 5, 10, llevo 1. 2 por 8, 16 y 1, 17, llevo 1. 2 por 0, 0, bajo el 1. Entonces me queda 1.70 más 4 por 5, 20, llevo 2. 4 por 5, 20 y 2, 22, llevo 2. 4 por 1, 4 y 2, 6. 6, 20 más 1.70. Entonces 2 más 7, 9. Pongo el decimal. 6 más 1, 7. Efectivamente, estos serían los precios. A mí me están preguntando cuánto cuesta en dólares el pedazo de pizza. La respuesta es 1.55, donde respectivamente debería de poner 1.55 en las casillas de la hoja de respuestas y marcar las celdas o las bolitas correspondientes a estos números y signos en la hoja de respuestas. Continuemos ahora con la pregunta 51. La pregunta 51 me dice, la pendiente de la recta con ecuación 9x menos 3y es igual a 12 es... Ok, me están pidiendo la pendiente de la recta. Hay una fórmula que me dice que y es igual a mx más b. En esta fórmula, la pendiente está determinada por la constante o el coeficiente m, ¿va? Entonces tengo que buscar esta estructura, es decir, debo despejar y de tal manera que me quede y positiva y que pueda encontrar el valor que le corresponde a la pendiente. Entonces, en este momento tengo 9x menos 3y es igual a 12. Voy a cambiar de posiciones en la ecuación 3y, que está negativo, por 12 para tener así la y positiva. Entonces diría 3y es igual a 9x menos 12. Y entonces es igual a 9 entre 3, 3x, y 12 entre 3, 4. De esta manera ya tengo la misma estructura de la fórmula de la ecuación de la recta, por lo que puedo descubrir que la pendiente m es igual a 3 unidades. Entonces, dentro de las 4 casillas, en la del extremo derecho, marcaría el número 3. Continuemos ahora con la pregunta 52, que me dice, si 4 elevado a la potencia n por 8 elevado a la potencia n es igual a 2 elevado a la potencia 10, entonces n ¿a cuánto es igual? N es igual a cuánto, ¿verdad? Entonces vamos a revisar. Para empezar, 4 es igual a 2 al cuadrado. Y esto está elevado a la potencia n. Y me piden multiplicar esto por 8. Bueno, que 8 es igual a 2 al cubo, que también está elevado a la potencia n. Y me dice que esto debe sumar 2 a la potencia 10. 2 a la potencia 10, si nosotros lo comprobamos, es igual a 1024.
Entonces yo debo de buscar un número para estas n's que me dé este resultado. Ahora, si yo uso tal cual se encuentra y a n le pongo la potencia 1, es decir, si yo establezco que n puede valer 1, ¿va? Tendría 2 al cuadrado por 2 al cubo, es decir, 4 por 8, 32. Entonces, 1 no es. Si yo le asigno un valor 2, tendría 4 al cuadrado. 4 al cuadrado son 16. Y tendría también 8 al cuadrado. 8 al cuadrado son 64. Es decir, que tendría que multiplicar 64 por 16 para ver qué resultado me da, ¿va? Entonces, 4 por 6, 24. Ya ahí tiene buena pinta, entonces es un buen punto para comenzar. Pero yo invito a descomponer factorialmente el 16. 16 es 2 por 2 por 2 por 2. Entonces 64 por 2 me daría como resultado 128. 128 por 2, 256, 256 por 2, 512 y 512 por 2, 1024. Entonces ya encontré el valor de n que hace posible llegar a este resultado. Entonces n vale 2. En mi hoja de respuestas, dentro de mis 4 casillas, marcaría la del extremo derecho con el número 2, que es el valor de n que hace cierta esta ecuación. Pregunta 53. La pregunta 53 es otro ejemplo de relación de ángulos. Me dice, en la figura anterior, el segmento AC es igual al segmento BC, ¿va? Tiene longitud similar. Quiere decir que este triángulo es un triángulo isósceles. Quiere decir que este ángulo de aquí es igual que este, y este de acá es el ángulo distinto, ¿va? A este le voy a poner Y. Me dicen, ¿cuál es la medida del ángulo X en grados? Bueno, la medida del ángulo X en grados, por leyes de los ángulos, que me dice que estos ángulos al ser opuestos por el vértice miden lo mismo, ¿va? Y por otro lado, en cuestión de las características de los triángulos isósceles, pues estos dos ángulos resultaron ser iguales. Quiere decir que X mide 70 grados, ¿va? Y si X mide 70 grados y tengo dos ángulos de 70 grados, pues Y debería de medir 180 menos 140. Entonces Y, por si se los pidieran, es igual a 40 grados. Y bueno, ya estamos por terminar. Nos quedan dos preguntas más. Pregunta 54. La pregunta 54 establece que en la figura anterior se muestra un cuadrado y un paralelogramo. Los vértices del paralelogramo son el centro del cuadrado, los puntos medios de los lados del cuadrado y un vértice de este. Si el área del paralelogramo es de 5 centímetros cuadrados, ¿cuál es el área del cuadrado en centímetros cuadrados? Ok, voy a hacer un pequeño segmento aquí entre el punto C y el punto A. Si yo tomara este triángulo de aquí y lo desplazara hacia este lado, si lo desplazara, vamos a suponer que esto quedaría en blanco, tendría rellena exactamente una cuarta parte del círculo, ¿va? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si esta parte del círculo mide 5 centímetros cuadrados de área, pues aquí tendría otros 5 centímetros cuadrados de área y aquí arriba tendría respectivamente 5 centímetros cuadrados y 5 centímetros cuadrados. Quiere decir que el área del cuadrado mayor es de 5 por 4, 20 centímetros cuadrados. Yo no voy a poder escribirle centímetros cuadrados a la hoja de respuestas. Lo que sí le puedo escribir es 20. Entonces, en mi hoja de respuestas marcaría directamente en las casillas del extremo derecho el número 20
y dejaría las dos primeras casillas libres. Y bueno, con esto llegamos ya a la última pregunta. La última pregunta nos dice, en la figura anterior, que es un cubo, el segmento BC es un tercio. BC es un tercio del segmento CD, es un tercio de 6. ¿Sí? Y me preguntan que cuántos centímetros cúbicos mide el volumen de la figura. ¿Va? Entonces tengo que multiplicar 6 por un tercio. Esto a su vez es igual a 6 tercios. Y 6 entre 3 es igual a 2. Entonces quiere decir que tengo que multiplicar 2 por 8 por 6 o 6 por 8 por 2. ¿Va? El orden de los factores no altera el producto. 6 por 8 por 2. 6 por 8, 48. Y 48 por 2, 96. Entonces tenemos que el volumen es de 96 centímetros cúbicos. Nuevamente en la hoja de respuesta yo no puedo expresar estos centímetros en cúbicos, simplemente voy a escribir el 96 y dejar estos dos espacios vacíos. Y con esta pregunta concluimos la guía de cómo resolver el examen de simulación de la prueba de aptitud académica. Básicamente lo que abarca la prueba de matemáticas son los temas que típicamente se ven en bachillerato general de primero a cuarto semestre, con un poquitito de quinto semestre. Básicamente la noción de lo que son las funciones. En este sentido, pues si requirieran más apoyo o de repente no salen en listas este semestre o algo y quieren seguir estudiando, habría que echarse un clavado en los libros de primero a cuarto semestre, ¿va? O primero a quinto semestre y tratar de estudiar algunos de estos temas, ¿va? Espero que el video haya sido de su agrado, que la transmisión haya sido correcta durante todo el tiempo. Si no, les recuerdo que igual la transmisión, una vez que la terminemos, va a quedar cargada en YouTube y van a poder consultarla. Entonces, pues bueno, de mi parte ha sido todo. Les agradezco su participación en la transmisión y pues aquí va a quedar en línea para que la consulten las veces que ustedes gusten. Y con esto me despido. Va, entonces, pues sin más por el momento me despido, chicos, que estén muy bien todos y nos vemos en la próxima.